Muy buenas familia y bienvenidos un día más al canal. Hemos tocado ya varios niveles importantes, tanto en Bitcoin como en las altcoins. Durante las últimas semanas comentamos que Bitcoin tenía que caer a varios niveles, comenzando por la zona de los $56.000, siguiéndola posteriormente por el nivel de los 54.000 y nos queda una última zona que para mí es la más importante en estos momentos y es el soporte de los $50.000. Pero la pregunta del millón viene aquí. Hemos tocado suelo y es momento ahora mismo de comprar altcoins, o aún así el futuro es incierto, mejor nos esperamos, vendemos todo lo que tenemos y volvemos dentro de 3 meses. Bueno, pues se acercan fechas muy importantes, con lo cual en este vídeo voy a intentar resumírtelo todo de forma muy sencilla, así que dicho esto, dentro vídeo. Como bien sabréis, durante estas últimas semanas hemos estado buscando movimientos en corto con Bitcoin, entendiendo por supuesto que la tendencia principal en un gráfico de 4 horas y en una temporalidad diaria es una tendencia bajista, viendo por supuesto que desde que llegamos a los $64.000 no pudimos, si os fijáis, recuperar esa zona que para mí era tan importante. Este nivel de aquí yo personalmente lo buscaba como una zona clave para que Bitcoin se mantuviese por encima y a partir de ahí que las altcoins nos diesen un movimiento alcista. Como Bitcoin no pudo romper y sobre todo consolidar por encima de dicho nivel, más o menos los $63.500, desde entonces lo que hemos estado haciendo ha sido caer. Como bien veréis, fijaos en la gráfica de Bitcoin. Lo más importante es entender que todos los mínimos y todos los máximos han sido decrecientes, con lo cual entendemos ahora mismo que en un gráfico de 4 horas y en una temporalidad diaria Bitcoin es bajista. Dicho esto, también os recuerdo que tenéis el link de la comunidad privada de Telegram, donde os comparto mis operaciones de criptos en spot y futuros, es decir, todas las operaciones que yo hago con Bitcoin en futuros las mando por el Telegram privado. También podéis acceder a la zona de miembros de Telegram desde YouTube, desde la sección de miembros de YouTube, y además también tenéis operaciones con la bolsa tradicional, SP500, Nasdaq, euro, dólar y oro, así que muy atentos al Telegram porque ahí tenéis muchísimas operaciones. En el anterior vídeo comentamos que Bitcoin tenía que reaccionar más o menos sobre la zona de los $56.000, ya que fue el último mínimo que tuvimos antes de catapultarnos hasta los $65.000. Es decir, desde ese último mínimo, Bitcoin subió un 15%. Bien, si os fijáis, de hecho, reaccionamos en esa misma zona, con lo cual, por esto os digo que siempre podéis intentar aprovechar ciertos movimientos o ciertas ideas que os doy en los vídeos. En este caso, Bitcoin, como bien veis, manipula ese mínimo por muy poquito. De hecho, lo manipulamos simplemente por unos $350 aproximadamente, y a partir de ahí tiene un rebote de un 5 y pico por ciento, llegando hasta los $58.500, y posteriormente es cuando ya iniciamos el movimiento correctivo que ya nos lleva actualmente hasta más o menos la zona de los $54.000, que es de hecho un nivel muy importante si nos fijamos en una temporalidad diaria, ya que fue el mínimo que tuvimos el 5 de julio y posteriormente es el mismo mínimo que hemos tenido el 5 de agosto en el cierre de la vela diaria. Si os fijáis, la vela diaria cierra en esta línea morada, que es de hecho exactamente la zona de los $54.000. Hoy, bueno, en esta última caída, Bitcoin de hecho cayó hasta los 52.500 aproximadamente, pero lo importante son los cierres de las velas, y el cierre de la vela en Bitcoin se da por encima de la zona de los $54.000. ¿Qué os quiero decir con esto? Que por ahora parece ser que estamos formando una base sobre estos niveles, pero eso no quiere decir que durante los próximos días podamos finalmente retestear para mí lo que sería la zona más importante en Bitcoin, que serían de hecho los $50.000. Por lo tanto, y dicho esto, ya planteando un movimiento más a medio plazo, para mí la zona de los $50.000 debería ser un nivel muy importante, porque de hecho, si nos vamos en un gráfico mayor, que podría ser ya una temporalidad semanal, podríamos estar viendo en Bitcoin un posible retroceso más o menos a la última zona donde consolidamos aproximadamente a finales de diciembre del año anterior, con lo cual ya estaríamos hablando que si Bitcoin no consigue mantenerse por encima de los $50.000, que sería para nosotros nuestro último nivel de
pivote importante en temporalidades mayores, nuestra siguiente zona importante estaría en los 44.000, 45.000 dólares, con lo cual va a ser muy importante ver cómo reacciona Bitcoin sobre los 50.000, pero yo personalmente creo que lo suyo, yéndonos a un gráfico diario, será rebotar, llegar a esta zona, manipular posiblemente el anterior mínimo, llegar más o menos a 54, 55.000 dólares y ver cómo reacciona el precio en esos niveles, de la misma forma que ha hecho Ethereum durante estas últimas semanas. Por si alguien no recuerda, cuando rompimos los mínimos en Ethereum del 1 de mayo y posteriormente del 8 de julio, fijaos que la gráfica llega exactamente a esa misma zona del 24 de agosto, tocamos los 2.800 y para abajo, y no solamente eso, sino que Ethereum está a punto de tocar su mínimo anterior en 2.100 dólares, que es el mínimo que tuvimos el 5 de agosto. Nos hemos quedado prácticamente a un 1% de tocar dicho nivel, con lo cual entenderemos que la gráfica de Ethereum sigue siendo por ahora bastante bajista. Con lo cual, para las altcoins realmente nos vamos a basar en la gráfica de Ethereum. Si conseguimos recuperar ciertos niveles, vamos a tomar de nuevo una predisposición alcista. De lo contrario, yo personalmente con las altcoins voy a seguir bajista, aunque debo realizar ciertos incisos, porque las altcoins han estado aguantando muy bien este último retroceso de Bitcoin, que yo personalmente no lo esperaba, y de hecho pensaba que las altcoins se iban a desplomar entre un 10 a un 20% con una vela de Bitcoin hasta los 53.000, pero ha sido todo lo contrario, se han quedado prácticamente estáticas, y eso ha sido por la dominancia en Bitcoin. Pero basándonos principalmente en la gráfica de Ethereum, mientras nos mantengamos por debajo de 2.350 dólares, yo personalmente voy a seguir siendo bajista, principalmente con Ethereum, no necesariamente con las altcoins, pero sí con Ethereum, que está siendo completamente bajista estos últimos meses. Como noticias importantes, cabe destacar que esta próxima semana, justo el miércoles 11 de septiembre, tenemos los resultados de inflación en Estados Unidos. Noticias muy importantes, ya que, como bien sabréis, la inflación en Estados Unidos forma un papel fundamental en este caso para la posible bajada de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, con lo cual miércoles a las 2:30 vamos a tener fiesta muy movidita en el mercado cripto. Se espera que la previsión en este caso sea de un 2,6%, frente al pronóstico del mes anterior de un 2,9% de inflación en USA, con lo cual muy importante esto, porque actualmente la probabilidad de que la Fed baje los tipos 25 puntos básicos es de un 70%, y para que los baje 50 puntos básicos sería de un 30%. Si os doy mi sincera opinión, no tiene ningún tipo de sentido bajar los tipos de forma agresiva, con lo cual lo suyo, lo inteligente sería comenzar en este caso a buscar una desescalada suave y progresiva, y no bajar los tipos de forma brusca y que de repente el pico de inflación comience de nuevo a subir, con lo cual lo ideal sería 25 puntos básicos, y eso probablemente es lo que vaya a suceder. Tenemos la reunión el día 18 de septiembre, prácticamente dentro de 2 semanas, con lo cual noticias muy importantes en el corto plazo que también, por supuesto, van a afectar a las criptomonedas, y yo personalmente creo que van a afectar de forma positiva. Pero Vlad, ¿cómo es posible que Bitcoin haya caído tanto durante los últimos días? Porque de hecho Bitcoin ha caído prácticamente estos últimos días casi desde los 60.000 dólares hasta los 52.000, y las altcoins realmente también es cierto que han caído, pero no han caído de forma tan agresiva como hemos visto las anteriores 2 caídas, sino que en este caso, la caída ha sido mucho más tranquililla, y esto ya sabéis por qué es. La dominancia en Bitcoin forma en este caso un papel muy fundamental, y llevamos comentando estos últimos meses que para mí una zona clave sería ese 57,5%, que podría ser una resistencia muy importante en el corto y medio plazo, que puede hacer que Bitcoin caiga más que las altcoins, pero cuando tengamos ciertas subidas en el mercado, las altcoins se vayan a desarrollar mucho mejor en esas subidas y pillen algo más de FOMO, o incluso mientras Bitcoin está consolidando, que las altcoins se muevan mucho mejor que este. De hecho, bueno, simplemente para que lo sepáis, aunque yo ya me imagino que todos vosotros sabéis, esta gráfica es muy importante, y dicho esto, actualmente estamos en la situación, en el corto plazo, estos últimos días, que la dominancia en Bitcoin ha caído, pero las altcoins habréis visto que no han caído tanto, han caído en menor medida. Por eso actualmente las altcoins están lateralizando. Tenéis que encontrarle el sentido a este tipo de movimientos, ya que son muy importantes, y este tipo de movimientos, es decir, una posible caída en Bitcoin
Bitcoin, que de repente nosotros veamos que las altcoins no están cayendo tanto, nos está adelantando un posible movimiento alcista de las mismas, una posible divergencia alcista o en este caso una posible subida en el corto plazo, una inyección de capital o un posible cambio de dinero de Bitcoin y USDT hacia las altcoins, algo que ya sabéis que resultaría muy interesante en el corto plazo. Por eso esta gráfica que os muestro en pantalla es tan importante. Una situación que por supuesto no nos interesa para nada sería la primera, la segunda, por ejemplo, donde la dominancia en Bitcoin no para de subir, Bitcoin sube y las altcoins sabéis que no acompañan tan bien con este tipo de movimientos. Para saber en realidad dónde podemos buscar ciertos rebotes, basta con fijarnos en tres gráficas muy importantes y no sería ni la moneda de Solana, ni BNB, ni Chainlink, ni Toncoin, ninguna altcoin nos serviría para saber en realidad si el mercado está tocando suelo, sino que deberíamos fijarnos en el Total 2 y Total 3 para saber dónde puede reaccionar el mercado en su completísima plenitud. En este caso nos fijamos en el Total 1, es decir, la capitalización total del mercado, que actualmente es de 1,88 trillones de dólares. Y comentamos estos últimos días que una zona muy importante de rebote eran los 1,8 trillones de dólares, que de hecho, como bien veréis, casi por nada los tocamos y a partir de ahí hemos reaccionado prácticamente unos 2.000 dólares en Bitcoin. Si nos vamos en un gráfico semanal, esto no quiere decir ni mucho menos que seamos alcistas, de hecho prácticamente todo lo contrario. Mientras el total, es decir, la capitalización total del mercado cripto se mantenga por debajo de 2 trillones de dólares, seguimos con predisposición bajista, es decir, en el corto plazo lo que haría la gráfica sería subir a esta zona para posteriormente seguir cayendo a ciertos niveles más importantes de demanda, como podría ser exactamente la zona de los 1,7 trillones, donde reaccionamos la anterior vez cuando Bitcoin más o menos llegó sobre los 49.000, 50.000 dólares por moneda, con lo cual nuestro nivel más importante ahora mismo en el corto plazo sería valorar cómo reaccionamos en esta zona para, en este caso, deshacernos de algunas criptos y buscar ciertos retrocesos, o por otro lado llegar a 1,7, 1,75 trillones y a partir de ahí comenzar a comprar algunas altcoins o incluso Bitcoin a los que os guste comprar Bitcoin. Fijándonos en el Total 2 en este caso, donde podemos excluir la gráfica de Bitcoin, tenemos exactamente la misma situación, gráficas que llevamos comentando prácticamente estas últimas semanas. De hecho, esta gráfica es incluso mucho más bajista porque ese mismo order block en Bitcoin no lo hemos tocado prácticamente y en la gráfica de Ethereum no solamente lo hemos tocado, sino que lo hemos perforado al completo, ya que en esta gráfica que estáis viendo, es decir, la capitalización total 2, excluimos la gráfica de Bitcoin y la que mayor peso tiene es Ethereum, seguida por BNB, Solana, Ripple, Cardano, Tron y así podríamos seguir con la lista, con lo cual es muy importante saber cuáles son los movimientos de las altcoins más grandes ahora mismo, y con Ethereum tenemos exactamente la misma situación. Si la vela semanal cierra de esta forma, es decir, por debajo de los mínimos anteriores, con un cuerpo, en este caso estaríamos buscando rellenar ciertos imbalances o incluso toparnos del mínimo anterior, que estaría exactamente más o menos sobre los 730, 750 mil millones de market cap. Y por último tenemos la gráfica del Total 3, que a mí personalmente ahora mismo es la que más me gusta, por eso os digo que las altcoins tienen muy buena pinta. ¿Por qué? Actualmente la vela semanal, como bien veis, está prácticamente al ladito de la anterior. Os lo voy a comparar otra vez. Fijaos la vela en este caso del Total 2 y fijaos en este caso en la vela del Total 3, es decir, el Total 3 ahora mismo es mucho más alcista que el Total 2. A la mínima que el mercado recupere, probablemente las altcoins, excluyendo por supuesto Ethereum, que ahora mismo está que no puede con su alma, yo creo personalmente que buscaríamos un rebote muy rápido de las monedas. De lo contrario, y si este rebote no funciona, buscaríamos comprar exactamente en la zona de los 500.000 millones de market cap. ¿Por qué os digo actualmente que hay algunas altcoins que tienen buena pinta? Bueno, pues simplemente porque comparamos ciertos niveles. Para que más o menos os hagáis cierta idea, tenemos a mano izquierda la moneda de Solana y vamos a poner a mano derecha la gráfica de Bitcoin, simplemente para que entendáis los tiempos, las situaciones y actualmente los niveles en los que estamos operando. Fijaos en el mínimo de Solana del 4-5 de julio, cuando Bitcoin retrocedió por primera vez, justo si nos fijamos más o menos a la zona de los 54.000 dólares. Actualmente Bitcoin se encuentra
encuentra a un 1,3% de distancia de esos niveles. Es decir, Bitcoin no solamente ha tocado ese nivel del 5 de julio, sino que lo ha manipulado y hemos caído por debajo de esa misma zona. De lo contrario, si nos fijamos en la moneda de Solana, el 5 de julio tocamos los 120,7. Esta última vez no hemos prácticamente ni llegado a ese nivel, y no os hablo de manipular esa zona, sino que ni la hemos tocado prácticamente, y ahora mismo nos encontramos por encima del nivel del 5 de julio un 6% arriba, y de hecho el mínimo del 5 de agosto actualmente está a una distancia en Solana de casi un 20%. Si nosotros nos fijamos en Bitcoin, la distancia en este caso de justo el 5 de agosto está a un 10%, pero es que si vosotros, en lugar de comparar la gráfica de Bitcoin, comparáis la gráfica de Ethereum, fijaos dónde estamos ahora mismo. Ese mismo nivel del 5 de julio lo tenemos en $2.800 y actualmente Ethereum está un 20% por debajo de su mínimo del 5 de julio. En cambio, Solana está en ese mismo nivel del 5 de julio un 6% arriba. Por eso es importante que entendáis las monedas que están fuertes en el mercado y las monedas que, de lo contrario, ahora mismo no son demasiada buena compra, o al menos no son muy buen activo de refugio. Al menos yo creo que no lo son, porque al menos Ethereum ahora mismo tiene una gráfica deprimente. Y no solamente eso, sino que podríamos compararlo con el mínimo del 6 de agosto, que en este caso, en la gráfica de Ethereum se encuentra actualmente ese mínimo a una distancia de un 7%, pero es que no solamente eso, si nos hemos quedado prácticamente a una distancia de un 1% de tocar ese mínimo, y en cambio en Solana nos hemos quedado a una distancia de un 10%. Por eso es importante que entendáis una buena moneda de una mala moneda en estos momentos, y eso no quiere decir que yo odie a Ethereum, que no me guste el ecosistema de Ethereum, ni nada por el estilo, simplemente que es una moneda mucho más castigada en estos momentos, por la razón que sea, que yo personalmente desconozco, con lo cual lo que es el corto plazo, mejor exponernos hacia monedas que están un poquitín más fuertes. También muy interesante que nos fijemos en otro tipo de monedas, como podría ser en este caso Render. Si nosotros nos fijamos en ese mínimo del 5 de agosto, actualmente estamos a una distancia enorme. Estamos hablando de un 43% de distancia de esos mínimos. Es decir, haría falta que Bitcoin, yo creo al menos, que tuviese una gran caída, una gran volatilidad para ver ese tipo de retrocesos en algunas monedas. Con lo cual, yo ya estoy empezando a plantear ciertos escenarios alcistas en altcoins que me permitan al menos, no obviamente entrar en un mega bull run ni nada por el estilo, pero sí sacarles algo de rendimiento. Personalmente buscaría en algunas monedas de este estilo un rendimiento en el corto plazo para las próximas semanas fácilmente de un 20 a un 40%, como podría ser en este caso en la moneda de Render que estáis viendo en pantalla. De hecho, lo que vamos a hacer con algunas monedas para estos próximos días, y un vídeo que vais a ver en el día de mañana, van a ser 5 altcoins que voy a recomprar estos mismos días. De hecho, hay algunas que ya estoy empezando con algunas pequeñas compritas. No me estoy exponiendo demasiado al mercado porque sigo sin ver las cosas demasiado claras. Al final también tenemos que ser un poco realistas. La situación no es muy buena, es un poco incierta. No sabemos si hemos tocado suelo, si aún queda para poder caer en este caso. Yo personalmente creo que hemos tocado un suelo parcial, es decir, en el corto, medio plazo para estas próximas semanas, empezar a trazar cierta base en algunas altcoins que en estos momentos pues parece ser que no quieren caer mucho más, y podría ser en este caso uno de ellas la moneda de Render, que para mí una condición muy simple es que si conseguimos recuperar estos próximos días la zona de los $5, yo personalmente voy a abrir una compra, y mi idea ya para los próximos meses, iniciando un posible tramo al alza para lo que nos queda de octubre, noviembre y diciembre, que por lo general suelen ser meses alcistas, me gustaría al menos recuperar la zona de los $10, con lo cual esa va a ser para mí una de mis compras favoritas en estos momentos. Pero no os preocupéis, porque este vídeo os lo voy a subir mañana con las altcoins que más me están gustando ahora mismo, sobre todo para que las tengáis en mente, y sobre todo pues oye, por si alguien quiere simular lo que yo voy a hacer con algunas de ellas. Eso sí, un aspecto muy importante. Aquí ya al final obviamente cada uno hará lo que quiera. Hay algunos que vais más a corto plazo, hay algunas personas que me seguís que vais más con una mentalidad largo plazista. Al final, pues bueno, simplemente realizar algo de CA con una mentalidad a largo plazo para los próximos meses, 2025, 2026. Yo ahí personalmente no me voy a meter, porque cada persona es un mundo y es muy difícil estar todos de acuerdo. Pero lo que yo no voy a hacer en el corto plazo, es decir, para estas próximas semanas, si lo que quiero es buscar una rentabilidad, no importa, pues más o menos de un
20, un 40% en altcoins, lo que voy a hacer sobre todo va a ser a exponerme a monedas que yo vea que se encuentran más fuertes, y lo que no voy a hacer es exponerme a monedas débiles, aunque los proyectos me gusten, con una mentalidad a corto plazo. Si yo creo que esa moneda ya con una mentalidad para 2025 está en buenos precios para acumular, voy a acumular un poco, pero lo que no voy a hacer es comprar con una mentalidad de sacarle buenos rendimientos, porque actualmente son monedas muy bajistas, como puede ser el caso de la moneda de Cosmos, que como bien veis, no solamente es que esté rompiendo mínimos, sino que ha roto el último mínimo más importante, que es el mínimo del 5 de agosto, y actualmente nos encontramos por debajo de ese nivel prácticamente un 10%. Para que veáis una pequeña comparación de una moneda que se encuentra mucho más fuerte, es el ejemplo de Tao. Ese mismo mínimo que nosotros tenemos en el 5 de agosto se encuentra ahora mismo a una distancia casi de un 50%, con lo cual, si durante los próximos días Bitcoin cae, Tao posiblemente llega a los mismos mínimos, pero es que Cosmos va a caer mucho más. Atom va a perder los mínimos y seguramente llegue a una zona de demanda en temporalidad mensual, y eso a mí personalmente ahora mismo no me interesa demasiado. Hay algunas monedas que ahora mismo ya sabéis que tienen muchísima mejor pinta. En este caso tenemos la moneda de Sui Network. Una muy parecida es la moneda de SEI, que sabéis que son proyectos bastante similares. A mí personalmente en el largo plazo me hubiese gustado volver a intentar rellenar este imbalance que se ocasiona en la vela, como bien veis, en este caso con esta subida tan agresiva, pero la moneda simplemente manipuló el mínimo del 17 de agosto, se quedó consolidando un poquillo y actualmente estamos intentando recuperar los máximos semanales de la moneda de Sui. Por eso es muy importante que entendáis que hay caballos ganadores en cada ciclo de mercado, y actualmente Sui desde los mínimos de estos últimos días lleva prácticamente un rebote de un 30 y pico por ciento, y ahora mismo lo ideal sería buscar cierto retroceso y seguir con el movimiento al alza. Yo personalmente creo que Sui medio plazo podría acercarse de nuevo a los $2. Por eso en este vídeo me hubiese gustado hablar algo más de las altcoins que quiero comprar, pero para que no se me haga demasiado largo lo vamos a ver en un siguiente capítulo, simplemente con 4 o 5 altcoins que yo personalmente voy a comprar durante estos próximos días. Tenemos por otro lado la bolsa americana, que también puede ser un indicador para poder ver en este caso si nos acercamos a ciertos niveles importantes en criptos. Como bien sabréis, la correlación de las criptomonedas y la bolsa americana suele ser bastante grande, sobre todo en los retrocesos. Lo importante de esta última caída es que mientras la bolsa ha estado descendiendo de forma muy agresiva, las criptos en realidad no han estado cayendo de forma tan brusca como podría haber pasado, porque de hecho las caídas de los índices estos últimos días han sido una cosa bastante loca. Yo personalmente creo que en el corto plazo podríamos encontrar un soporte en los índices, en este caso en particular en el S&P500, más o menos sobre la zona de los $5.350, que podría ser un punto de inflexión muy importante. Y por otro lado, también podríamos revisar el Nasdaq, que también ha estado cayendo de forma muy agresiva, perforando ese nivel que yo personalmente buscaba de soporte, con lo cual mi siguiente zona actualmente en el Nasdaq se sitúa más o menos sobre los 18.100 puntos, zona donde creo al menos que deberíamos rebotar para al menos no irnos al infierno, al subsuelo, con lo cual creo que este movimiento también lo podemos ver en las altcoins, teniendo en cuenta que tenemos dos fundamentales muy importantes en el corto plazo, con lo cual yo personalmente ya estoy empezando a planear los próximos días con las altcoins, porque de verdad os lo digo, creo que tienen muy buena pinta, y a partir de aquí estoy viendo ciertas divergencias alcistas en muchas de estas monedas, con lo cual vamos a intentar empezar ya con ese cambio de mentalidad. Yo personalmente he sido muy bajista durante estos últimos días, como bien sabréis, para mí ha sido completamente necesario tener ese chip, pero ese chip ahora mismo me encantaría intentar buscar el lado contrario, sino también algo de rebotes en las monedas, con lo cual empezamos a plantear cerca de las zonas donde nos encontramos actualmente con Bitcoin, 54.000 a 50.000 dólares, las compras más importantes de las altcoins. Así, si queréis ver esas compras, que os voy a hacer en un vídeo aproximadamente que dure unos 20 minutos, me gustaría enseñaros muchísimas monedas, con lo cual dadle muchísimo apoyo a este contenido y mañana sin falta tendréis el siguiente vídeo.